Vamos a dar todos los elementos para que podamos seguir esta conversación en una escala más de profundidad. Está María Migliore con nosotros. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, muy bueno. bien. La verdad que me parecía súper importante lo que decís. Coincido mucho con el análisis. Creo que obviamente no hay nada para festejar, pero sí es una buena noticia. Y eso hay que decirlo, me parece. Claro. Es una buena noticia. La sensación que yo tengo es, estamos hasta acá. Veníamos de vivir con el agua al cuello. Bueno, eso empezó a bajar. Interesante. Y como cuando tenés una inundación y viste empieza a bajar el agua, podés empezar a mirar con un poco más de detalle. Bueno, ¿qué perdiste? ¿Qué se te rompió? ¿Qué tenés que arreglar? ¿Qué tenés que hacer para que no te vuelva a pasar también? Entonces, me parece que hay que mirar esto en una película más grande, pero reconociendo que esto es una buena noticia. Porque días como el de ayer, viste, se publica este dato y empiezan las chicanas cruzadas, unos festejan, los otros dicen que no es representativo, y decís, pues pará. Me parece que hay que poner un poco de paz y poder entender mejor la película y decir, bueno, esto es un primer paso. Es importante. Me parece que ahí hay toda una definición. Obviamente es estadístico, como decías vos recién también, ¿no? Digo, esto lo que te mide es canasta básica alimentaria, canasta básica total. Hoy en Argentina, digo, para dar una dimensión, para estar abajo de la línea de pobreza, una familia necesita ganar 1.057.000, ¿no? Era el dato exacto. Claro, está por encima de la línea de Entonces, vos pobreza. tenés, para estar... Sí. ganás eso, 100.000 pesos más, Claro, 250.000 pesos claro. más, estadísticamente ya no sos más pobre. Bueno, obviamente no estás en una situación cómoda que te permita pasarlo bien. Claro, y esa persona, esto también nos pasa con esa persona, si nosotros la miramos objetivamente y si se define objetivamente, por supuesto que te va a decir que está mal. Vale, que sí. Si sigue viviendo en una calle que no de tierra, si no tiene cloacas, si el día que llueve no puede ir a laburar y se pierde la guita de ese día. No, Absolutamente. aparte, estaba pensando en despojar siempre a la noticia de la emocionalidad, ¿no? Que es algo que a veces uno... Es muy Yo ayer a la difícil. tarde caí un poco en la trampa de la emocionalidad, porque mi sensación fue que era una buena noticia, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a hablar con alguien ¿viste cuando vas facturando el tema, cómo lo vas a armar? Che, hablemos con alguien para que nos cuente cómo bajó la pobreza. No, te estás equivocando, no, me estoy equivocando. La pobreza para el pobre no bajó. No, La pobreza aparte- bajó para la estadística. No, la pero estadística, además, lo más triste me parece que es cuando pones la lupa sobre el recorte etario. Claro. ¿Qué pasa con los chicos de 0 a 14 años? Lo pregunto y te doy el pie a vos para hablar de eso porque me parece que eso es muy triste. Y dos cosas, ¿no? digo, si bien es una buena noticia, en números generales, digo, sigue siendo alta. Es decir, que tenemos Muy alta. 38,1% de pobreza, quiere decir que hay 18 millones de personas bajo la línea de pobreza, Claro. 4 millones de personas bajo la línea de indigencia. Digo, es mucho, no es que estamos en una situación liviana. Claro. Y obviamente, esto que decía Caro, me parece que es recontra importante. Cuando empezás a hacer doble clic sobre algunas cosas, vemos que más de la mitad de los chicos de la Argentina, Sí. 52,7, son pobres. O sea, y esto Tremendo. lo atamos con lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Deserción escolar, empieza de chicos que nacen en familias que están en situaciones recontra complicadas, una injusticia total, porque solamente donde te tocó nacer Y determina, condiciona mucho tu futuro. Y bueno, de nuevo, lo uno tienen que salir a trabajar temprano, empiezan a no poder terminar el colegio, no hay más expectativa y se empieza a armar ese círculo. Y que en 10 años son vicioso. los adultos del país. ¿Cómo? A mí, En 10 años. yo cuando sí. pienso eso, la verdad, mi sensación, perdón, pero a mí me asusta. A mí me asusto, a mí me asusta. Es como, ok, esta mitad es pobre, ¿cuántos indigentes son los adultos del mañana? Y se me llenan muchas cosas de prejuicios. Sí, cómo es el país donde vas a vivir. Exactamente. Si la mitad de los que están saliendo ahora son pobres. chicos son ¿Vos pobres, sentís más de la mitad. ¿Vos sentís, Moncho, que es un país cada vez más chiquito, el país que vos habitás, y que es cada vez más grande la intemperie, donde está Total. repleta de gente que está a la deriva? Vos sentís que vivís, tenés la sensación que tienen muchos de habitar una pequeña burbuja de privilegios. Es una burbuja. Donde todos accedemos a todos los que estamos ahí adentro, y hay como una novela de Pedro Mairal, que es muy linda, que es el año del desierto, donde hay algo que crece por fuera de un núcleo donde te podés refugiar, y es la intemperie. A mí siempre me gusta Termina pensar, siendo un país que no conoces. la en intemperie realidad. es algo donde, bueno, vaya Por eso uno a mí a me parece saber cómo... importante,
es parte de nuestro país y hay que ponerlo en la conversación, aunque incomode, aunque moleste, aunque esté. Entonces, nos olvidamos que es parte. Nos olvidamos que es parte del país, por eso hay que hacerlo consciente de manera porque vamos a comprarnos el café acá a la vuelta, nosotros estamos en esa. Por eso hay que traerlo, y de nuevo, yo no me resigno, creo que hay cosas que se pueden seguir cambiando. Hay algo que, de nuevo, tomo lo que vos decías, que me parece clave, este discurso que se instaló durante mucho tiempo de que la inflación no era importante. La política más progresista que hay es la baja de la inflación. Totalmente. Nos hace mejor a todos, pero especialmente a los más pobres. Eso es central. Sí. Ahora, eso solo tampoco resuelve, ¿no? Sí. Y en esto, Ramón, que vos traías, digo, hay un núcleo de lo que se llama pobreza estructural, que no sale en esta medición, que depende cómo se mide, también está alrededor de entre el 25 y 30%, que es ese grupo de personas, ese grupo de familias que aunque la economía mejore, no van a dejar de ser pobres. Y ahí se necesitan políticas públicas, ahí se necesita inversión, ahí, de nuevo, no se va a resolver solamente con la cuestión económica. La macro es el punto de partida. Sobre eso, muchas cosas más para hacer. Yo voy a ser un poco más pesimista que vos en la perspectiva. Y que él es un montón. A mí me parece que no solo se necesitan, yo creo que hay una parte de la política que se resiste por sus propios intereses a erradicar y a trabajar en la dirección con erradicar la pobreza. Años atrás, la banda y Santiago, teléfono para Zamora, estaba también entre los conglomerados urbanos más pobres. Años atrás, te estoy hablando cerca de 7 años atrás, viajó a Santiago y la banda para ver cómo estaban viviendo. No solo que hay una persecución a las personas que llegan a dar declaraciones para una nota periodística y a contar, por ejemplo, que les daban bolsas de nylon para hacer sus casas. Hay un asedio sistemático a las personas en situación de vulnerabilidad, sino que también hay un deseo deliberado de perpetuar esas situaciones. Armaron una conexión a través de un tren ridículo, absurdo, una cosa casi pornográfica que se llama Tren al Desarrollo, que une Santiago con la banda, que es absolutamente obsoleto, en uno de los distritos menos desarrollados del país. O sea, de verdad lo digo. Entonces, podemos hablar y conversar mucho sobre estas grandes abstracciones que son cosas muy concretas como el diseño de políticas públicas apropiadas, sobre una hoja de ruta que permita ordenar la macroeconomía con un proyecto de inclusión. Ahora, si la voluntad política es perpetuar ese status quo, pero definitivamente todo eso naufraga en la nada. Si no hay voluntad política de transformación, más vale que esto no se resuelve. Y si bien es cierto todo lo que vos describís, y de hecho también tiene que ver con cuando vos mirás dónde está alocada la pobreza, las provincias del norte son las que tienen un mayor porcentaje de pobreza. ¿Y dónde es más frágil la democracia? También ahí. Por eso cuando te dicen que la institucionalidad no se come, sí, la institucionalidad se plasma en cosas muy concretas. Lo que digo también es, ¿es verdad eso? Sí. Ahora, también hay lugares donde hay muchas cosas que vienen mejorando. Porque si no, también entregamos el país y decimos la política no sirve más, la política pública tampoco. Entonces, digo, sin caer en una cosa ilusa, digo, me parece que es importante visibilizar estos problemas y traer, de nuevo, casos de cómo esto se puede ir solucionando. ¿Dónde es más importante el impacto? ¿Desde el gobierno nacional o en la última milla, en el municipio? Yo creo que parte de la discusión de la política social es empezar a separar los temas. Es muy distinto a la política alimentaria, por ejemplo, que la política de infraestructura urbana para un barrio como la Villa 31. Son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Creo que desde el gobierno nacional, si mirás la política social, es todavía la que queda más concentrada, a comparación de la educativa o la política de salud. Esas, las provincias tienen mucho más competencias. Yo creo que hay algún tipo de transferencia, sobre todo la que cubren a los chicos de 0 a 18 años, que tienen que ser nacionales, así como vos tenés la cobertura a los más chicos y después el sistema jubilatorio también concentrado en la nacional. Todo lo que tenga que ver con intervención directa, yo soy cada vez más pro gobiernos locales, provincias. Es muy difícil desde el gobierno nacional saber qué hace falta y implementarlo de manera directa. Sí podés poner pero también hay provincias que son un agujero negro, María. Es verdad, en el manejo de los recursos, para la manipulación de la población, para la mercantilización del pobre. Hay que decirlo, eso pasa en la República Argentina. Nosotros vivimos en un país con un sistema republicano y democrático. Sí,
Ahora, a lo largo y a lo ancho del país, ¿es de la misma intensidad la democracia, el respeto a los derechos fundamentales? No. No, seguro, y hay claro, que pero la asumirlo. respuesta a eso es seguro. Creo Digo, que la respuesta porque, a eso no es porque ahí estás concentrar, tirándolo en de el nuevo. agujero negro para ponerle nombre, de Gildo Infran, por ejemplo, Pero ¿no? depende qué es lo que hagas, porque de nuevo, una cosa Sí. es, pero depende qué tipo de política hablemos, ponele. Vamos con lo que es alimentario, que es lo que digo, Sí. ingresos, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí. Es mucho mejor en términos de transferencias para mí que el gobierno nacional implemente de manera directa. Y para mí acá hay un Lo que gran dice- consenso que no, siempre hablamos de lo que no, y acá te puedo mostrar lo que sí. La UH. La UH es una política que Carrió aportó muchísimo para su diseño. Sí. Empieza en el 2009 con Cristina. Macri la mejora. ¿Y qué usa Milei para llegar de manera directa a las familias? La UH. La UH. Más del 350%. Entonces vos Sí. estás queriendo decir Entonces, que lo digo es, fue hay- un acierto fue un llegar de manera acierto, directa fue un a un acierto conglomerado llegar de manera potente. directa, entonces lo que ves, vos podés encontrar ciertas transferencias directas Sí. que si vos las vas aumentando te permite cortar discrecionalidad, como por ejemplo en la entrega de alimentos directos. Más allá de la que podemos Perfecto. discutir de la política, de qué si las organizaciones lo usaron para un lado o para el otro. Ok. ¿Vos ¿Qué querés sentido decir, tiene? María, vos querés decir que eso un poco explica, porque yo estoy, discúlpenme, ¿no? Pero quiero volver al eje de cómo puede ser, perdón por lo básico de la pregunta, sabrán entenderme, pero todos estamos leyendo este título. ¿Cómo puede ser que un gobierno que encara el ajuste más grande de la historia y se jacta de eso y dice acá va a doler y lo ejecuta? Y al cabo de un año la pobreza bajó 14 puntos. Yo solamente, no es que solamente quiero eso, pero no puedo salir de esa idea de que un gobierno que hace un ajuste expansivo consigue bajar la pobreza. Echa por tierra todas las fórmulas de toda la historia de, no sé, de las políticas de desarrollo social que vos, María, sabés. Digo, ¿cómo es? Decime cómo es, porque también tomo algo de lo de Caro. Digo, hay una falta de voluntad política para no hacerlo nunca. Sí, Y acá claro. vinieron unos tipos con una imagen espeluznante, si querés, que daban miedo por lo que decían, pero los tipos hicieron esto y a mí me desactivaron el espíritu crítico en algún punto, ¿no? Yo de decir, che, estos tipos no me gustan nada, tengo que decir, bueno, la verdad, este número me lo están defendiendo y lo sostienen y lo sostienen bien. Por eso, yo creo que lo que mide esta medición es la baja de la pobreza por ingreso. Es un Sí. tipo de medición que es muy sensible a la inflación. Muy sensible a la inflación. Entonces, una suba de la inflación te explica cómo sube el número, una baja de la inflación te explica cómo baja el número. Entonces, ¿Es eso y nada más? es en gran parte eso, es eso más la reactivación económica, no es eso y nada más. Pero eso es importantísimo. La mejor política social al final del camino es la política económica. Es un buen diseño de política económica que incluye una baja de inflación, que incluye un crecimiento sostenido y creo que ahí es donde ahora empieza a haber, bueno, muchos desafíos para ver cómo se sostiene esto, ¿no? El tipo de cambio, cómo sostener Sí, sí. de nuevo, un crecimiento que sea igualitario y genere desarrollo. Creo que hay así como es bien potente que si baja la inflación te baja la pobreza, es muy frágil también. Y de nuevo, esto es una foto. Esto no termina de Claro. explicar un montón de otras situaciones que tienen que ver con la pobreza estructural, Sí. con la deserción escolar, con problemas de violencia. Digo, después tenés otro tipo de cosas. Ayer nos Pero que decían- esto fue un buen primer paso, sí, Gonzalo, fue un buen Es primer buen paso. primer paso. Ayer nos decían, con Mariana y con Vanina, a la tarde hicimos esto que les decía recién, ¿no? De que llamamos a Tuti Flores Ujú. y le preguntamos qué percepción tenía y nos tiró con una cantidad de... una situación completamente negativa. No nos tiró con seguro, flores, pero- Tuti Flores. Claro. Nos tiró con algo que... dice, no, pará. Pero Toti Flores trabaja, digamos, Sí. en La Matanza, en un lugar recontra complicado, hace la Sí. verdad que un laburo espectacular Pero con la digo, Juanita. Sí, hace un buen laburo, sí. Muchísimo laburo. Lo que te digo es, cuando vos ves cómo suben y bajas estos números, a donde más afecta también es en la capa que está un poco más arriba, porque baja la inflación, entonces digo, hay Se un salvan núcleo- los de arriba primero. Claro, lo que digo es, Los que se, en términos los que de se cayeron, perdón. Claro. En términos Claro. de el grupo de personas con las que está trabajando Toti, están dentro del gran universo de los 18 Ese millones que de vos personas que siguen estando en la pobreza. Y ahí la situación no está fácil, de nuevo, por lo estructural, por lo que hablamos la otra semana también de la calidad del trabajo. Digo, la gran mayoría de esas personas trabaja de manera informal. La changa que se empieza a perder. La Claro. changa que se pierda y además la changa que se cobra poco, porque hoy también el mercado de trabajo está ajustando de esa manera. ¿Ahí cómo llega Entonces, el gobierno nacional? ¿Cómo llega ahí? Y ¿De qué modo? ¿Con la UH? en primer lugar, para los chicos de 0 a 18 años, llega a través de la UH. Yo creo que después hay otro tipo de políticas, de nuevo, a fortalecer. Hay un Claro, núcleo de pero por gente eso, a que ver. no va a salir solamente con esto. Y ahí yo creo que el gobierno nacional
tiene que hacer una inversión más fuerte. O dar condiciones para que haya más laburo, que es lo que discutía el Perón. La propuesta productivista. Más allá de la provincia de Buenos Aires y la rosca, consultores peronistas que se reunieron a hacer una autocrítica y decir, muchachos, la sociedad nos toma como ustedes distribuyen, le dan guita al que reclama porque está explotado, porque puede tener una cuestión lógica. Sí. Ahora, en ningún momento están empezando a hablar otra vez de laburo. Sí. Vale, sí, lo que te decía. los movimientos sociales. Bueno, dale plata, ok. Y después de darle plata, ¿qué hacemos? Porque ¿Le los buscamos presos. alguna vuelta de laburo? Perdón, hay tres temas para Sí. mí que son centrales. Uno es cubrir a los más chicos. Se aumentó mucho. Creo que cuando vos tenés un dato que te dice que la mitad de los chicos argentinos todavía vive en la pobreza, hay que hacer un poco más. Me parece que todavía falta en eso. Dos, la calidad del trabajo. Lo vimos la semana pasada. Cada 10 puestos de trabajo formales que se crean 10 informales, 7 monotributistas. Ahí hay un problema. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar de alguna manera para impactar el mercado de trabajo. Y tercero, la pobreza estructural. Y cuando digo esto hay 5 millones de personas en Argentina que viven sin acceso a servicios básicos. Agua para poder bañarte a la noche, agua caliente, electricidad, una casa donde los hijos duerman separados de los padres. Eso requiere una inversión activa, porque no reconocer que el punto de partida entre mis hijas y un chico que vive en el barrio 1114 es muy distinto, es no entender la Argentina. Entonces, yo creo que de nuevo, esto es un primer paso, es bueno, es frágil y hay que ver cómo se sostiene. Tiene muchos desafíos, sobre todo vinculados a la política económica. Interesante, María, escucharte. Gracias, gracias por tu punto. Yo sigo insistiendo que María nos viene haciendo una especie de una gran foto de la Argentina de este tiempo.